Millonario ve a su hijo llevando comida a un señor en la calle y algo inesperado sucede. Prepárate. Esta es una historia que va a tocar tu corazón, una historia de fe y esperanza. Te vas a emocionar desde el primer hasta el último segundo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que emocionan como esta. Sebastián, ¿qué estás haciendo con tu almuerzo? El niño se detuvo en medio de la acera, giró el rostro hacia su padre con los ojos bien abiertos, asustado, como quien fue descubierto haciendo algo que sabía que su padre no iba a entender, pero no retrocedió. Y lo que aquel millonario haría en los próximos minutos cambiaría su vida para siempre. Pero no solo la de él, la del pequeño Sebastián y la de aquel viejo señor recostado contra la pared, que guardaba un secreto que nadie, bajo ninguna circunstancia, podría imaginar. Sebastián tenía 8 años, cabello rizado, castaño claro, desordenado por el viento de la tarde, camisa blanca arrugada del día entero. En las manos sostenía firme una lonchera azul, cerrada, todavía tibia. Era el almuerzo que Ricardo había mandado preparar para que su hijo llevara a la escuela y Sebastián estaba a punto de entregarlo a un desconocido. Pero lo que Ricardo aún no sabía era lo que hacía aquel gesto todavía más extraordinario. Sebastián vivía con leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad que atacaba su sangre y agotaba su cuerpo lentamente, que traía internaciones, exámenes, medicamentos, miradas llenas de lástima y palabras que parecían sentencia. Sin cura. Ricardo había escuchado esas 2 palabras de la boca de 8 médicos diferentes en 4 países diferentes. Con toda la fortuna que poseía, había contratado muchos médicos caros y todos decían lo mismo. Sin cura. Y aún así, Sebastián despertaba cada día con una sonrisa. Aún así, Sebastián cantaba mientras desayunaba. Aún así, Sebastián miraba al mundo con una ligereza que Ricardo no conseguía comprender. Como un niño que sufre tanto puede sonreír así. Ricardo nunca lo entendió y por no entenderlo se alejaba, porque estar cerca dolía demasiado. El viejo estaba recostado contra la pared de piedra de la acera, sentado en el suelo frío, cabello blanco, largo y desordenado, la ropa rasgada en las rodillas, sucia de tiempo, no de descuido, las manos arrugadas, apoyadas sobre las rodillas, temblando levemente, los ojos casi cerrados, como quien ya desistió de esperar cualquier cosa. Sebastián se agachó frente a él y extendió la lonchera azul con las 2 manos. Señor, le traje más comida hoy. Lucía la preparó con mucho cariño. Don Aurelio abrió los ojos despacio, miró al niño, a aquel cabello rizado, a aquella sonrisa inocente, a aquellas manos pequeñas sosteniendo el almuerzo con tanta naturalidad, como si alimentar a aquel hombre fuera la cosa más obvia del mundo. Y no pudo contenerse. Una lágrima bajó por el rostro arrugado antes de que dijera una palabra. Dios te bendiga, hijo mío, susurró. Fue en ese instante que Ricardo vio todo. Ricardo Montero tenía 36 años, una fortuna valorada en más de $800 millones y una mansión con 22 habitaciones donde solo había 2 personas, él y su hijo. Había construido un imperio, inmobiliarias, hoteles, inversiones en el exterior. Las revistas lo llamaban el hombre que transformaba ideas en oro, pero había algo que las revistas no sabían. Ricardo tenía miedo del silencio, porque en el silencio venía Camila. Camila era su esposa. Murió en una madrugada de abril, 8 años atrás. Una complicación en el parto que los médicos no consiguieron controlar. Ella había dado la vida para que Sebastián llegara al mundo. Y Ricardo nunca había perdonado a este mundo por eso. Y lo peor, el hijo que nació vino con una enfermedad que ningún dinero era capaz de curar. Ricardo había quedado solo con un bebé en los brazos, una enfermedad grave en el diagnóstico y un dolor que él no sabía dónde guardar. Entonces hizo lo que siempre hacía. Trabajó hasta no poder pensar más, hasta que el silencio se fuera. Pero el silencio siempre volvía. Había sido la profesora Mariana quien llamó aquella mañana. Una llamada que él casi no atendió, demasiado ocupado entre reuniones y contratos. Señor Ricardo, disculpe molestar, pero necesito hablar sobre Sebastián. Está viniendo a la escuela todos los días sin almuerzo. Ya hace varias semanas. Pasa hambre. Ricardo se quedó parado sin entender. Eso es imposible. Todos los días Lucía, la empleada, prepara su lonchera. Sale de casa con ella. Entendido, señor. Sale con ella, pero llega aquí sin ella. La llamada había terminado. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión. Había pedido al chofer que parara a una cuadra de la escuela y había seguido a su hijo a pie, sin ser visto. Vio a su hijo detenerse en la acera, vio a su hijo agacharse,
vio a su hijo extender aquella lonchera al viejo del suelo, con la misma sonrisa de siempre, natural, ligera, como quien hace la cosa más obvia del mundo. Ricardo se acercó. Sebastián. La voz salió dura. ¿Qué estás haciendo? El niño se levantó despacio, miró a su padre con aquella mirada que no tenía miedo, pero tenía cuidado. Estoy dándole la comida a don Aurelio, papá. Pasa el día aquí sin comer. ¿Estabas donando tu almuerzo? Ricardo miró al viejo en el suelo, después volvió hacia su hijo. Todos los días, papá. Sebastián respondió simplemente. Ricardo cerró los ojos por un segundo, respiró profundo. Sebastián, tú no conoces a este hombre, es un extraño. No puedes simplemente salir distribuyendo tu comida a cualquiera en la calle. Y además, bajó la voz pero la firmeza no salió, tienes una dieta que el médico prescribió. Tú sabes eso. Lo sé papá, pero él necesita más que yo. Tienes una enfermedad, Sebastián. Sé que la tengo. El niño no desvió la mirada. Pero don Aurelio no tiene a nadie. Yo te tengo a ti. Ricardo se quedó sin respuesta por un segundo. Aquello era más difícil de rebatir que cualquier argumento de reunión de negocios. El viejo en el suelo no dijo nada. Se quedó quieto, con la lonchera en las manos, los ojos bajos, respetuoso. Papá. Sebastián jaló la manga del traje. Don Aurelio me enseña sobre Dios. Él dice que Dios cuida de mí. Dice que me voy a curar. Ricardo sintió el estómago revolverse. Miró al viejo con una mirada que cortaba. ¿Usted estuvo diciéndole eso a mi hijo? Don Aurelio levantó los ojos. Había una calma en ellos que Ricardo no conseguía entender. Dije lo que creo, señor. ¿Lo que usted cree? Ricardo repitió las palabras con amargura. Mi hijo tiene una enfermedad grave, incurable. Ya consulté a los mejores médicos del mundo y el señor de la acera cree que va a curar a mi hijo con fe. No dije que yo iba a curar, señor. Dije que Dios cuida. Eso es palabrería para quien no tiene nada más, dijo Ricardo. Ricardo se inclinó un poco hacia adelante, la voz baja y cortante. No quiero que usted le hable más nada a mi hijo sobre Dios, sobre fe, sobre cura. Nada. ¿Entendió? Don Aurelio no respondió. Se quedó mirando a Ricardo con aquellos ojos profundos, llenos de una serenidad que parecía venir de otro lugar. Ricardo se enderezó, miró a su hijo. Sebastián, vamos. Y no quiero que vuelvas aquí. No quiero que hables con este hombre de nuevo, ¿entendiste? Sebastián miró a su padre, después miró a don Aurelio. Había algo en el rostro del niño que no era rabia, era una tristeza suave, de esas que duelen más profundo que cualquier pelea. Entendí, papá. Se fueron. Pero Sebastián giró la cabeza una última vez antes de doblar la esquina. Y don Aurelio estaba mirándolo y sonrió. Una sonrisa que decía todo va a estar bien. En los días siguientes, Sebastián se quedó callado. No era el callado de mal humor, era el callado de nostalgia. Comía el almuerzo en la escuela, volvía a casa, hacía las tareas, pero había algo diferente, un brillo que había desaparecido de sus ojos. Ricardo lo percibió y fingió que no lo percibía. Una tarde, Lucía fue hasta él en la sala con el plato de cena y dijo con la voz baja. Señor Ricardo, Sebastián no está bien. Está triste hoy. Me preguntó si Dios se olvida de nosotros cuando nos alejamos de él. Ricardo no respondió. Se quedó mirando los papeles en la mesa. Le dije que Dios nunca olvida. Doña Lucía continuó secándose las manos en el delantal. Pero él dijo entonces por qué mi papá me prohibió hablar con don Aurelio. Ricardo cerró los ojos. Gracias Lucía, pero puedes retirarte. Ella se fue sin decir nada más. Esa noche, Ricardo se quedó en la ventana del cuarto, mirando la ciudad allá abajo. 800 millones de dólares, y no conseguía comprar la salud de su hijo. No conseguía traer a Camila de vuelta. No conseguía entender por qué Dios, si existía, había hecho todo aquello con él. Había una rabia antigua dentro de él, una rabia que guardaba en un lugar que ni él mismo visitaba con frecuencia. Una rabia hacia Dios, una rabia por haber perdido todo lo que amaba de una forma que ningún dinero del mundo podría explicar o reparar. Entonces un hombre harapiento en una acera venía a decir que Dios cuida. Ricardo fue a dormir con aquella rabia. Y 4 días después, Lucía llamó a las 5 de la mañana. Señor Ricardo, Sebastián no está bien. No está respirando bien. Intenté despertarlo y está muy débil. Ricardo estaba en el cuarto de su hijo en menos de 2 minutos.
Y lo que vio lo aterrorizó como nada lo había aterrorizado antes. Sebastián estaba acostado, el rostro pálido, los labios levemente morados, la respiración corta, rápida, los ojos enrojecidos. Hijo. Ricardo tomó el rostro del niño entre sus manos. Mírame. Mira a papá. Papá. La voz salió fina como un hilo. Extraño a don Aurelio. Ricardo sintió el pecho apretarse como un puño cerrado. Vamos a llevarte al hospital ahora. Vas a estar bien. Llamó la ambulancia. En el hospital, los médicos entraron en acción inmediatamente. El doctor Navarro, oncólogo que acompañaba a Sebastián hacía 4 años, salió de la sala con el rostro serio y fue a hablar con Ricardo en el pasillo. Ricardo, la situación empeoró. El cuerpo está respondiendo muy mal al tratamiento. Vamos a estabilizarlo más. Hizo una pausa que duró demasiado. El cuadro es grave. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos confiar mucho y hacer todo lo que la medicina permite. Pero eligió las próximas palabras con cuidado. No puedo prometer nada esta vez. Ricardo se quedó parado en el pasillo del hospital. Las personas pasaban, médicos, enfermeras, familias con rostros asustados. Y él estaba ahí de traje, con toda la fortuna del mundo, sin conseguir comprar la única cosa que quería. La vida de su hijo. Entonces algo sucedió dentro de él. No fue planeado, no fue racional, fue un impulso que vino de un lugar que había cerrado hace 8 años. Tomó el carro y fue hasta la calle. Don Aurelio estaba ahí en la misma acera, como siempre. Las manos en el regazo, los ojos cerrados, los labios moviéndose bajito, como quien ora. Ricardo cruzó la calle con pasos largos, llegó frente a don Aurelio y se detuvo. La rabia explotaba dentro del pecho. Aquella rabia de 8 años. Aquella rabia que no tenía dirección cierta. Usted, señor, dijo la voz temblando, estuvo llenándole la cabeza a mi hijo de Dios, de fe, de cura. Usted le prometió cosas que no existen. ¿Y sabe qué pasó? Sabe. Don Aurelio abrió los ojos despacio. Mi hijo está internado entre la vida y la muerte. La voz de Ricardo se quebró en medio de la frase. ¿Y dónde está su Dios ahora? ¿Dónde está él para venir a salvar a mi hijo? Don Aurelio se quedó mirándolo. Ricardo continuó, y ahora era difícil contener lo que venía. Perdí a mi esposa. Perdí a la mujer que amaba para que Dios se la llevara. Y mi hijo nació enfermo. Y trabajé toda mi vida. Construí un imperio. Tengo todo lo que el dinero puede comprar y no puedo curar a mi hijo. La voz finalmente se quebró por completo. Entonces dígame, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios le hace esto a un padre? El silencio que vino después fue pesado. Y entonces don Aurelio se levantó despacio, con dificultad, las piernas viejas, los huesos cansados, pero se levantó y quedó de frente a Ricardo. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Ricardo se quedó inmóvil. Don Aurelio continuó. Dios no prometió que no iba a doler, hijo. Prometió que no te iba a abandonar. Ricardo no supo qué responder. Se quedó mirando a aquel hombre viejo, harapiento, sin techo, sin nada, y no consiguió encontrar una palabra. Dio la vuelta, se fue, regresó al hospital en lágrimas. Y don Aurelio quedó de pie en la plaza, mirando el carro irse. Después cerró los ojos y comenzó a orar. Esa misma tarde en el hospital sucedió algo que nadie esperaba. La enfermera de guardia, Patricia, una mujer de unos 50 años que trabajaba en aquel piso hacía más de una década, estaba haciendo la ronda cuando lo vio. Un señor entró por el pasillo. Viejo, cabello blanco y largo, ropa simple y gastada, las manos arrugadas, los pasos lentos pero seguros, como alguien que sabe exactamente a dónde va. Patricia fue hacia él. Con permiso, señor. ¿Me puede decir a dónde va? Don Aurelio la miró con aquellos ojos profundos y serenos. Voy a visitar a un niño, Sebastián. ¿Usted es familiar? Él sonrió. Soy amigo de él. Patricia lo miró por un momento. Había algo en aquel rostro que ella no conseguía nombrar. Una paz que parecía no pertenecer a aquel pasillo de hospital lleno de angustia. El padre de él está aquí también. Lo sé, don Aurelio dijo, pero el niño necesita una visita ahora. Patricia se quedó mirándolo, después, sin saber bien por qué, dio un paso al costado. Habitación 18, dijo, al final del pasillo. Don Aurelio asintió con la cabeza y fue. Ricardo estaba en la sala de espera cuando Patricia vino a hablar con él.
Señor Ricardo, hubo un visitante para Sebastián, un señor mayor. Lo dejé entrar porque ella hesitó. No sé explicar bien, pero había algo en él. Siento que hice bien. Ricardo se levantó. ¿Qué señor? ¿Cómo era? Patricia describió. Cabello blanco, ropa gastada, manos arrugadas. Ricardo fue corriendo hacia la habitación 18. La puerta estaba entreabierta. Se detuvo antes de entrar, porque lo que escuchó desde afuera lo hizo congelarse. Era una voz baja, suave, firme. La voz de don Aurelio. Señor, tú eres el Dios que hace maravillas. Tú manifiestas tu poder entre los pueblos. Te pido por este niño, Padre, no por mí. Por el que es inocente y bueno y lleno de tu amor. Que tu mano descienda sobre la hora, que tu gracia sea mayor que cualquier diagnóstico. Que los médicos vean mañana lo que solo tú puedes hacer. Ricardo se quedó parado en el pasillo. Escuchó hasta el final. Cuando empujó la puerta despacio, la habitación estaba vacía. Solo Sebastián durmiendo en la cama, el monitor pitando despacio, el rostro del niño pálido pero tranquilo, y en el aire una calma que Ricardo no conseguía explicar. A la mañana siguiente, el doctor Navarro entró en la habitación de Sebastián para hacer algunos exámenes. Sebastián estaba despierto, los ojos abiertos, brillando, con aquella sonrisa de siempre. Papá, dijo cuando vio a Ricardo al borde de la cama. Tuve un sueño tan bonito. Vi a mamá. Estaba de blanco y me dijo que iba a estar bien. Ricardo fue hasta el borde de la cama, tomó la mano de su hijo en lágrimas. Lo sé, hijo. Era todo lo que conseguía decir. El doctor Navarro miró el monitor, miró los valores, miró de nuevo, hizo los exámenes, llamó a otro médico, lo hizo de nuevo, salió de la habitación, entró de nuevo. Ricardo se levantó. Doctor, ¿qué está pasando? El doctor Navarro se quedó parado frente a él. Había una expresión en el rostro que Ricardo nunca había visto en un médico antes. Era asombro. Ricardo, los exámenes de Sebastián. ¿Qué pasó? El médico respiró profundo. Los valores cambiaron. De ayer para hoy hubo una reversión que él pausó, como quien todavía está procesando lo que está diciendo, que no tiene explicación dentro de lo que la medicina conoce. Los índices que estaban en colapso están normalizados. El cuerpo está respondiendo. Hizo una pausa. Trabajo hace 25 años y nunca vi esto suceder así. De la forma que sucedió, de la noche a la mañana. Esto solo puede tener una explicación. Un milagro. Ricardo quedó en shock. El médico continuó. La voz más baja ahora. La enfermera Patricia me contó que ayer en la tarde entró un señor aquí, un visitante, estuvo en la habitación de Sebastián por unos 30 o 40 minutos y se fue. El doctor Navarro miró directamente a Ricardo. No sé qué hizo ese hombre aquí dentro. Pero los exámenes de hoy comenzaron después de que él se fue. El silencio que siguió fue el más pesado que Ricardo había sentido en su vida. Del pasillo vino el sonido de llanto. Era Patricia, la enfermera, con las manos en el rostro. Otro médico más joven se apoyó en la pared con los ojos enrojecidos. La técnica de enfermería quedó mirando el informe como si no creyera lo que estaba leyendo. Y en medio de todo aquello, en la habitación 18, Sebastián dijo algo. Le dijo a su padre con la voz serena de quien duerme tranquilo y despierta en paz. Papá, don Aurelio vino aquí anoche. Lo vi aunque tenía los ojos cerrados. Se quedó a mi lado y lloró. Y sentí algo caliente aquí. Puso su manita en el pecho. Aquí dentro. Ricardo se sentó al borde de la cama y por primera vez en 8 años lloró. No lloró escondido, no lloró de espaldas, no lloró en silencio dentro del carro a las 3 de la mañana. Lloró de frente, con el rostro de su hijo en las manos, con las lágrimas cayendo sin pedir permiso. Perdón, dijo para su hijo, para Dios, para Camila, para sí mismo. Perdón. Sebastián puso su mano pequeña en el rostro de su padre. Dios no se olvida de nosotros, papá. Don Aurelio me enseñó eso. Ricardo salió del hospital y fue directo a la plaza. El banco estaba vacío. Preguntó a un señor que vendía helados en la esquina. ¿El señor de cabello blanco? Hace unos días que no aparece por aquí. No, señor. Fue a la panadería del lado. Preguntó a la encargada. Lo conocía de vista, sí, pero ayer mismo no estaba. Y mire, nunca lo vi más. Desde que aquel niño dejó de traerle comida. Ricardo recorrió cada centímetro de aquella plaza. Volvió al día siguiente con Sebastián, quien salió del hospital 3 días después con alta médica y un informe que los médicos todavía estaban tratando de entender.
Preguntaron a residentes, a comerciantes, a una señora que barría la plaza cada mañana. Aquel señor, hace tiempo que no aparece. Es extraño porque estaba aquí todos los días por meses. Y de la nada desapareció. Semanas pasaron. Ricardo contrató personas para buscar. Dio nombre, descripción, todo lo que sabía. Nadie lo encontró. Fue como si don Aurelio hubiera desaparecido del mundo. Una noche de domingo, Sebastián despertó en medio de la madrugada. Ricardo estaba en la habitación de al lado. Escuchó a su hijo llamando. Papá, papá, ven. Fue hasta la habitación, se sentó al borde de la cama. ¿Qué pasó, hijo? ¿Pesadilla? Sebastián sacudió la cabeza. Los ojos estaban brillando, pero no era de llanto. Era lo contrario. El niño sonrió. Soñé con Dios, papá. Ricardo se quedó quieto. Soñé que me mostró a don Aurelio y entendí. Sebastián miró a su padre con aquella seriedad que a veces aparecía en su rostro, la seriedad de quien entiende más de lo que debería para su edad. Don Aurelio no era un indigente, papá. Fue enviado. Dios manda a las personas que necesitamos. A veces él mismo se disfraza para mostrar que está aquí, que nunca se olvida de nosotros. Ricardo se quedó mirando a su hijo. ¿Por qué lo haría? Para mostrarte, dijo Sebastián con la voz suave de un niño que está repitiendo lo que escuchó en un sueño. Que ningún dinero compra lo que él puede dar. Que no es sobre lo que tienes, papá. Es sobre lo que crees. El silencio que vino después no era vacío. Era lleno. Lleno de todo lo que Ricardo había guardado por 8 años. El dolor, la rabia, la nostalgia, el miedo. Y algo más. Algo que estaba reconociendo despacio. Fe. Una fe que había enterrado junto con Camila en una madrugada de abril y que Dios había mandado a un niño de 8 años con cabello rizado y una enfermedad sin cura a rescatar. ¿Sabes? Ricardo dijo con la voz embargada, que mamá también creía mucho en Dios. Lo sé, Sebastián dijo. Me lo contó en el sueño. Ricardo cerró los ojos y cuando los abrió estaban llenos de lágrimas. Ven aquí, hijo. Abrió los brazos y abrazó a su hijo. Aquel niño que había llegado al mundo en una madrugada de tragedia y había crecido lleno de bondad a pesar de todo, a pesar de la enfermedad, fue a los brazos de su padre. Y se quedaron así por un tiempo. Nunca más encontraron a don Aurelio. Ningún registro, ningún dato, como si aquel hombre hubiera existido solo para aquella familia. Solo por el tiempo necesario. El doctor Navarro presentó el caso de Sebastián en un congreso médico internacional. La remisión espontánea de leucemia linfoblástica aguda. Otros especialistas estudiaron el informe por meses. Nadie encontró una explicación. Ricardo Montero, el millonario que había construido un imperio con las manos y perdido la fe con el corazón, comenzó a frecuentar la iglesia que quedaba a 2 cuadras de la plaza. Una iglesita simple, de barrio, sin glamour. Cada semana él y Sebastián se sentaban juntos en el mismo banco. Y cada semana Ricardo miraba a su hijo al lado, aquel niño lleno de salud y de sonrisa inocente, y pensaba. El dinero no compra las cosas más importantes. No puede comprar lo que Dios da gratis. No puede comprar la fe. No puede comprar el amor. No puede comprar el milagro que sucede cuando uno deja de correr y finalmente deja a Dios trabajar. Y a veces, cuando el viento soplaba de una forma diferente y el sol entraba por la ventana de la iglesia en un ángulo específico, Ricardo sentía algo. Una presencia suave, cálida, familiar. Camila o Dios. O los dos. Nunca sabía con certeza, pero había aprendido que no necesitaba saber. Solo necesitaba creer. Y creía. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y esa es la palabra final de Dios que queda. Confía. Dios está contigo. Fin. Si esta historia te emocionó, deja tu comentario. Amo leer tu opinión. Suscríbete al canal y activa la campanita para ver las próximas historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.